estar haciendo. Bien, ya estamos grabando, entonces voy a compartir mi pantalla. Les comento la forma de trabajar en estas sesiones. Lo que vamos a hacer es que al final vamos a dar algunos minutos para que puedan realizar las dudas, las preguntas. Les voy a pedir que vayan apuntándolas, ¿sí? Para que no se les vayan olvidando. Y una vez que ya las tengan, al final vamos a abrir los micrófonos y pueden hacer sus preguntas, ¿vale? Bueno. Bien, estamos entonces en la semana 1, el módulo 20, procesos del ecosistema y fenómenos naturales, que va del 3 de mayo al 9 de mayo. Voy a poner aquí la pantalla. Ok. Este es el orden del día. Bueno, es la bienvenida a ustedes. Como segundo punto, presentación del facilitador. Me voy a presentar brevemente. Posteriormente vamos a ver el propósito de la semana 1. Después les voy a mostrar algunos metabuscadores y recursos en línea de forma muy rápida. De todos modos, ya va a quedar esta sesión grabada. La van a poder ver después. Y posteriormente, el punto 5, vamos a ver las características de la actividad integradora 1 con breve información para apoyarles. Actividad integradora 2, generalidades del foro aprendiendo y fin de la presentación. Los que van entrando, buenos días y les pido que cierren sus micrófonos y al final los podrán abrir. Bueno, vámonos rápido. Tenemos 40 minutos. Bien, bueno, pues es un gusto, es un honor poder participar en este módulo apoyándoles. Soy químico de profesión. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México con la licenciatura de química. Dentro de la UNAM hay 5 carreras para química y yo estudié para investigación principalmente, estar ahí metido en el laboratorio. Soy docente, hoy día soy docente de tiempo completo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Azcapotzalco de la UNAM, y también docente en línea de Prepa en línea CEP. Mi correo es este. Y bueno, trabajo parte de mi especialización es la indagación. Entonces, es indagación guiada, dejando un poco la enseñanza tradicional, sino colocando problemas pues, cotidianos para resolverse con los conceptos, principalmente de química. Ese es como en lo que me especializo. Bien, les voy a dejar estos 3 buscadores que a mí me han sido muy útiles. De hecho, yo los estuve usando mucho en la maestría. Y en el caso donde tengan ustedes que realizar búsquedas de información, estos 3 son muy buenos. El primero es worldwidescience.org. Si lo pueden apuntar, adelante. Si no, les vuelvo a comentar, les dejo ahí la presentación. Y va a quedar grabada. El segundo es Google Académico. Este es principalmente para buscar artículos científicos. Y bueno, tener información obviamente más confiable. Y el último es StartPage, que es un metabuscador. ¿Qué es un metabuscador? Es, puedo decir, un buscador entre buscadores. Lo que hace este metabuscador es que te quita todo lo que son blogs, lo que son blogs, información que viene por ejemplo, que no es confiable. Y esto de la confiabilidad, pues tiene que ver con los dominios. Cuando tenemos dominios, que son las últimas 3 letras de cada página, ¿no? de Internet, por ejemplo, en el caso de .gov, cuando ustedes vean .gov, es un dominio gubernamental. Entonces, esta información es confiable, ¿sí? Entonces, este StartPage lo que hace es encontrarnos esos dominios confiables y toda la información que saca, pues, ya no es como Google, ¿no? Que nos saca de todo, aún siendo mentira o no. Ahí Google no discrimina, pero StartPage sí puede discriminar esta información. Entonces, pues les animo a realizar búsquedas en StartPage más que en Google, ¿sale? Ok, también les dejo unamenlinea.unam.mx, también es un buscador muy bueno. Y también este que es biblat.unam.mx. ¿Okay? Tenemos corto el tiempo, así que no vamos a ir más o menos rápido, tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy.
Y este también es bueno, también es acerca de búsqueda de artículos, pero bibliografía latinoamericana, ¿no? Más de nuestro continente. Bien, vamos a entrar a la actividad integradora 1. Vamos a ver un poco información de cómo se contamina el agua. Y bueno, les comento, esta semana tiene la idea, el propósito de concientizarnos. Uno de los aspectos más importantes en la educación no es aprender conceptos, sino transformar nuestra vida. Esto es la parte actitudinal. Estos objetivos actitudinales son bien difíciles de lograr en la educación. Son de los objetivos más altos y pues a veces llega a ser muy complicado, pero la ambición en esta semana es esa, que podemos llegar a la parte actitudinal y modifiquemos nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Ahorita les voy a mencionar algunas cosas que suceden tanto con el agua como el CO2. Bien, ¿cómo se contamina el agua? Bueno, sabemos que existen contaminantes emergentes. ¿Y qué son contaminantes emergentes? Son miles de productos químicos y sustancias que no están reguladas, que son utilizadas por personas, ya sea por razones de estilo de vida, de salud o cuidado Me dice que personal. no puedo entrar. Sus efectos ecotoxicológicos. Perdón, Sí, maestro. perdón, adelante, adelante. Disculpe, solo veo mi pantalla negra. ¿No se muestra? No, no la estoy viendo. No la estoy ¿Alguien más observando. no está viendo? Sí, yo tampoco observo, maestro. Ok, permítanme. Yo tampoco observo, maestro. Sí, no se ve Buenos días, nada. A ver, ahí va, profesor. ¿eh? No se ve la presentación. Ahí va otra vez. A ver, Ok, ahora sí. ya. Ahora Ahora sí. sí. Gracias, maestro, y disculpe por el Gracias, Gracias. susto. No, perfecto. Gracias a ustedes. Bien, me regreso tantito. Esos son los buscadores que les comentaba. Ahí se los dejo para que después los puedan checar. UNAM en línea, biblat.unam.mx. Y ahora sí, estamos en esta diapositiva. Les comentaba que existen varios contaminantes emergentes. De hecho, todos los contaminantes que nosotros echamos forman posteriormente una red de contaminantes, de sustancias químicas, que es imposible analizarlas todas. Es imposible. Lo que se hace es tomar algunos compuestos que yo conozco que están en el agua, entonces los voy analizando. De hecho, fue lo que yo hice en mi tesis de licenciatura. Analizamos el efluente de una planta de tratamiento de agua residual del Cerro de la Estrella, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ahorita les comento más o menos lo que se encontró. Pero podemos encontrar en el agua sustancias que tienen que ver con fármacos, como carbamazepina, un anticonvulsionante, ácido salicílico, naproxeno, es decir, los fármacos que tenemos en casa, vamos también a encontrarlos en el agua. También podemos encontrar tensoactivos que vienen en shampoos, que es lo que hace que un shampoo sea un shampoo. La producción de espuma también tiene que ver con los tensoactivos y también aditivos de alimentos, entre muchas otras cosas. Entonces, estos efectos ecotoxicológicos que tienen estas sustancias, en muchos de ellos siguen siendo desconocidas, y en el caso de la Ciudad de México específicamente se han encontrado pues elevadas concentraciones de estos contaminantes emergentes analizados. Entonces hay aguas con tomar el agua directamente del grifo. Ahora, ¿cómo entran estos contaminantes emergentes y cuáles son las rutas de ingreso? Bueno, tenemos varias rutas de ingreso. Entre ellas tenemos descargas industriales, las cuales son sustancias pues usadas, ¿no?, en la manufactura de fármacos y otros productos. Pueden estar o ser descargados, ¿no?, al agua residual por medio de las descargas que ellos hacen, o también llegan a los ríos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro consumo y nuestros residuos, pues van aquí, por ejemplo, medicamentos caducos, ¿sí? También cuando nosotros tomamos un medicamento, más o menos como el 70% se absorbe en el cuerpo y lo demás se desecha, entonces también ahí va parte de los metabolitos, ¿no?, los medicamentos no metabolizados,
también van al desagüe y después a la planta de tratamiento de agua residual, también por pues, productos de limpieza como los shampoos, todo eso también va al agua residual, pero también por medio de las clínicas, ¿no? De uso veterinario, pues también es otra ruta de ingreso de estos contaminantes emergentes, y pues lamentablemente muchos de ellos van a ríos, ¿no? O al mar. Bueno, les coloco aquí una tabla que es parte de mi tesis, y fíjense, aquí tenemos varios fármacos como ibuprofeno, ácido salicílico, naproxeno, diclofenaco, y entre otros. Muchos de ellos son o tienen un carácter carcinógeno, es decir, que si tú tomas esta agua durante pues, un periodo de tiempo largo, varios años, no se preocupen, es probable que tú puedas o podamos, ¿no? tener cáncer posteriormente, debido a que estamos consumiendo no solo agua, sino fármacos. Dentro de ellos, la remoción de estos fármacos, en algunos de ellos, las plantas de tratamiento no lo remueven. Por ejemplo, en el caso del anticonvulsionante carbamazepina, solamente se remueve 15%, y en el efluente lo demás sale. Entonces, cuando nosotros tomamos agua, también depende de la región, pues estamos también consumiendo medicamentos, ¿no? Entonces, es importante esto porque las plantas de tratamiento de agua residual no fueron creadas para tratar estos compuestos. Entonces, ¿qué es la recomendación? Obviamente no echar al desagüe, ¿no? Nuestros fármacos caducos. Eso jamás debe pasar. Ahí yo les exhorto a que nadie haga esto. Y también tampoco tirar el aceite en los desagües, ¿verdad? Porque va directamente también al mar. Entonces, bueno, tengamos esta precaución, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces a la actividad integradora 1, contaminación del agua. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es identificar y analizar la relación entre los procesos que ocurren en el ecosistema de su entorno, que es la contaminación del agua, cambio climático y efecto invernadero, para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales, ¿no? Entonces aquí vamos a poner acción a estas palabras en esta actividad integradora 1. Esta actividad me encanta porque nos va a hacer que pongamos acción y modifiquemos, ¿no? Nuestros hábitos de consumo. Y bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué van a necesitar? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad, y realizar un reporte de prácticas sobre el uso del agua. ¿Cómo lo van a realizar? En una tabla, dice como la siguiente: realiza un monitoreo durante 2 días de tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. Entonces van a tener una tabla en la cual van a tener las actividades. Por ejemplo, pues si en un día pues todos nos bañamos, ¿no? Es bañarse, por ejemplo, otro lavar trastes, usar la lavadora, ¿sí? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Cada día, pues lo hacemos una vez al día. Cada cuando lavan los trastes, bueno, ahí ponen la frecuencia. Si la actividad contamina sí o no. Tipo de sustancia, ¿qué sustancias usan? Pues ahí va, por ejemplo, para bañarme, puede ser shampoo, si utilizan un acondicionador, si utilizan, no sé, una loción para el cuerpo, etcétera. Para lavar trastes, pues también jabón. Y bueno, se las coloco como ejemplo, sería más o menos así. Es un ejemplo de uno de sus compañeros. Y van poniendo aquí el día 1, y toda esta tabla la repiten para el día 2, ¿sale? Entonces aquí vemos también, por ejemplo, lavar la estufa. ¿Con qué frecuencia lavan su estufa? Yo la verdad no lavo la estufa, no sé, creo que tiene un mes sin lavar la estufa, entonces ya lo voy a hacer. Pero no lo lavo con frecuencia, ¿no? Entonces cada familia es diferente. Regar las plantas, pues yo no tengo plantas, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo no pondría esta. Limpiar el piso, ¿con qué frecuencia limpiar el piso? Lavar el auto, bueno, todas las acciones que ustedes hagan durante 2 días, ¿sale? Ahí vamos a registrarlas, cuántas veces la hacen, la frecuencia, contamina sí o no, qué tipo de sustancia usan y de qué tipo, clasificaciones del contaminante, ¿no? Entonces, ya sea orgánico, recuerden, lo orgánico viene de la materia viva, e inorgánico de la materia inerte. Creo que en esta parte no hay ningún problema, ahorita si no me lo comentan. Paso 2, integrar el informe de la práctica. Van a integrar un informe
en el cual no se les olvide colocar la portada con el nombre del facilitador, alumno, grupo, ¿sí? La fecha de entrega y posteriormente un índice en un procesador de textos. Entonces, en el índice va a venir todos los pasos, se los dejo ahí como ejemplo. Y primeramente colocan una introducción breve acerca de cómo es que se ensucia el agua. Pueden colocar un poco de la información que yo les dejé, que les comenté apenas, pero también qué contaminantes son los más o son los principales para que se contamine el agua, qué tipo de contaminantes contaminan el agua, en el caso del shampoo, de los cloros, suavizantes, etcétera. Pueden colocar también información de los contaminantes emergentes, ¿sí? Para complementar un poco esta parte. Y bueno, también cuál es el efecto en la salud que puede causar estas sustancias, ¿sí? También pueden colocar un poco para la introducción. Entonces, posiblemente viene el cuerpo del informe. Primeramente van a colocar la tabla que realizaron, la colocan ahí, la tabla de monitoreo de las actividades. Van a explicar en una media cuartilla esa tabla, ¿sí? ¿Qué es lo que pusieron? Básicamente es la descripción de la tabla, ¿no? Porque en sí la tabla pues ya está la información ahí. Lo único que tienen que hacer es pasarlo con palabras, ¿sí? Entonces en el punto 2 es la descripción, no tanto explicación, sino van a describir la tabla que pusieron con texto, ¿ok? Punto 3, el plan de acción, que sería el objetivo de estrategia de acción. Ahora sí ya ahí van a poner en acción. Y fíjense aquí, la verdad es que ya no me dio tiempo, sinceramente iba a poner el bote que yo tengo, en el cual recupero el agua de mi lavadora, el agua gris, y bueno, tengo un botezote, y de ahí agarro para el baño, ¿no? Entonces se las iba a poner para que vieran que también yo le entré ahí al plan de acción, pero ya no tuve tiempo, una disculpa, pero imagínense un bote ahí. Y posteriormente es la reducción del uso del agua, ese es el plan de acción, y por ende la contaminación de la misma. Entonces la idea es reducir el uso del agua, ¿sí? En nuestro hogar. ¿Qué estrategias voy a hacer para lograr el objetivo? Fíjense que estuve en la red y, híjole, hay unas cosas que podemos hacer dentro de poner pues la botella en donde se llena, ¿no? La taza del baño, bueno, donde está la bomba. Ahí por colocar una botella, también puede reducir el consumo. Pero también podemos poner pues cubetas cuando nos bañemos, todas esas acciones, ¿no? Que las sabemos como desde la primaria, pero podemos ir un paso más allá, que es el desarrollar un sistema de reciclaje de aguas grises en casa. Esto obviamente ya, pues muchos de nosotros no tenemos a lo mejor los materiales, a lo mejor la experiencia para hacer esto, pero los videos tutoriales pues nos dejan pues la forma de cómo podemos llegar a hacerlo si en algún momento quisiéramos hacerlo. Este sistema de reciclaje es muy bueno porque uno podría modificar su casa con tubos de PVC y bueno, podría hacer este sistema en el cual todo lo que sale del baño, bueno, no del baño, ¿no? De cuando me lavo las manos, de cuando me doy una ducha, ¿no? Podemos hacer con tubos de PVC a dirigir esa agua, ese volumen de agua, hacia el depósito, ¿sí? de la taza del baño, ¿no? Donde está el depósito, donde está la bomba. Y entonces este sistema de reciclaje podemos llegar a hacerlo. Y yo les dejo 2 videos en el cual esto lo hacen en Colombia y son bien interesantes y te van mostrando paso a paso cómo ellos lo hicieron y posteriormente pues vemos el consumo reducido que ellos tienen de agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y la verdad es que sí me dejó impresionado. Yo no sabía de esto, pero se puede hacer, ¿no? Ir más allá todavía. Ese es un plan de acción, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué podrían hacer para reducir su consumo de agua? Por ejemplo, en este caso su compañera dice, para reducir el agua a la hora de lavar el patio, puedo utilizar el agua de la lavadora, la cual ya contiene jabón, ¿no? Esa es una buena forma. Puedo usar la segunda, ¿no? Después de, ya ven que lava, descarga, es agua muy sucia, pues la puedo usar para el baño, pero la segunda descarga puede ser usada para lavar el plato, como dice su compañera. O poner como regla bañarnos solo una vez al día,
¿no? Hay quien se baña 2 o 3 veces al día, ¿no? Lavando solo 2 veces a la semana aprovecho y pongo cargas completas, ¿no? Porque a veces solo lavo unas pocas cosas gastando la misma agua, jabón y luz, ¿no? Bueno, eso es una acción que se puedan hacer, las acciones, pero también acción colaborativa es cómo vas a involucrar a la familia, ¿no? O sea, ya no solo tú, sino cómo vas a involucrar a la familia, ¿no? Es una acción colaborativa, ¿no? O vecinos, ¿no? Si uno tiene ese contacto con los vecinos, pues también puede ser, ¿no? Y esa actividad la realizaré con mis hijos, en donde cada que nos bañemos, reduciremos el tiempo de la regadera, ¿no? Entonces ahí se van a poner de acuerdo, porque, híjole, a veces como adolescente uno se gasta como el agua de 10 personas, ¿no? Entonces también ahí tener, pues, un acuerdo para saber el tiempo, ¿no? El tiempo para bañarnos, ¿no? Entonces, el que gane se gana un premio, ¿no? Ya sea pues, un dulce o tiempo extra, ¿no? En los juegos, bueno, eso es lo que pone su compañera, ¿no? Pero se puede hacer eso, ¿no? La idea es reducir nuestro consumo de agua. Y finalmente van a colocar una conclusión contestando estas preguntas. ¿Cuál es la importancia del agua y el impacto ambiental de las sustancias que utilizas en tu cotidianidad con base en tu monitoreo? ¿Qué impacto tiene la contaminación del agua en el cambio climático de tu comunidad? ¿Existen acciones sostenibles en tu comunidad que reduzcan el impacto en el efecto invernadero? Entonces, estas 3 preguntas son una reflexión personal y con eso van a contestar, van a generar una conclusión. Recuerden, la conclusión es la parte más importante porque ahí ya, pues es el aprendizaje que ustedes tuvieron, ¿sí? Entonces ahí concluyen y con ello yo me doy cuenta, yo reviso muy bien la conclusión. Yo me doy cuenta si adquirieron el aprendizaje, si algo ustedes aprendieron. Y bueno, ahí la conclusión yo les pido que se enfoquen más en esta parte de la conclusión, ¿sale? Muy bien, chicos. Ahorita me indican sus preguntas, por favor. Vamos a pasar a la actividad integradora 2. Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Primero vamos a entender un poco acerca de lo que es el efecto invernadero. ¿Sí ven todos la pantalla? Yo entro aquí. Sí. ¿Sí se ve la pantalla o qué? Sí. Bueno, en esta parte, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta. ¿Pero por qué se calienta la atmósfera de la Tierra más allá de lo común? Primero debemos entender que nuestra atmósfera, podemos entenderla como, si ustedes ya ven, ¿no? De estos chocolates Ferrero Rocher, yo creo que todos lo hemos comido. La envoltura, el grosor de la envoltura, podemos hacer la analogía con nuestra atmósfera. Así de delgada es nuestra atmósfera, ¿sí? Entonces, nuestra atmósfera, cuando los rayos del sol entran, normalmente, ¿no? Hay una radiación que se queda en la Tierra, pero la mayoría de esta radiación sale, ¿ok? Esto es algo natural. Sin embargo, cuando nosotros aumentamos la cantidad de gases llamados de efecto invernadero, algo interesante va a suceder. Que cuando nosotros tenemos mayor cantidad de estos gases, por ejemplo, en el caso de nuestra atmósfera que tiene oxígeno de 20%, nitrógeno alrededor de 79% y dióxido de carbono de 0.03%, esto es como la composición normal de la mezcla. Recuerden que estos valores no son fijos, porque estamos hablando de una mezcla, ¿no? Pueden variar. Sin embargo, esto es la composición promedio, ¿sí? Que debe tener nuestra atmósfera. ¿Se dan cuenta? El caso del CO2 solo es 0.03%. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos la cantidad de estos gases de efecto invernadero? Como en el caso del metano, vapor de agua, gases fluorados, óxido nitroso, NO2, y dióxido de carbono, CO2, va a suceder algo muy interesante. En el caso del CO2, me voy a enfocar nada más en el CO2, tenemos esta molécula que es carbono y 2 oxígenos, ¿sale? Y si ustedes pueden ver, tenemos 2 enlaces en cada enlace, tenemos 2 enlaces entre carbono y oxígeno. Entonces, ¿qué pasa cuando la radiación choca con esta molécula?
por tener esos dobles enlaces del CO2, lo que hace es que la radiación se absorbe en esos enlaces. Vemos cómo está, bueno, hay un movimiento de las moléculas, pero también los enlaces vibran. Entonces, la radiación, el campo largo, lo que hace es absorber en el enlace del CO2 y lo que hace es rebotar. Esto por las características de este doble enlace. Entonces, por la naturaleza del CO2 y su doble enlace, es que se absorbe y ya no deja salir la radiación, sino que la rebota otra vez a la Tierra. Es por eso que cuando aumentamos la cantidad de CO2, pues eso es un gran problema, porque estamos aumentando la atmósfera, la temperatura de la atmósfera en la Tierra, y lo que provoca el calentamiento global. Entonces, nosotros... hay muchas cosas que suceden con el calentamiento global. Muchas de las especies afectan, pero yo voy a enfocar solamente en un ejemplo, ¿sí? Ustedes podrán estudiar más a profundidad qué sucede con el calentamiento global. Pero bueno, observemos nada más esta gráfica, la saqué de Semarnat. Y bueno, aquí vemos que el dióxido de carbono principalmente viene de los transportes, 24.5%, de la industria de la energía, 25.9%, y bueno, también hay otras como la industria manufacturera, de la construcción, las emisiones, ¿no?, activas, y también acerca de el ganado, ¿no? El ganado también contribuye principalmente al metano, ¿no?, y que también es un gas de efecto invernadero, pero sobre todo el transporte. Nosotros debemos saber que el transporte es el que más contribuye a generación del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, también la industria, por ejemplo, una carboeléctrica, el ciclo, aquí dice, ¿no?, térmica convencional, es decir, la generación de energía en México, también Estados Unidos, es por medio de quemar carbón, ¿sí? Entonces, eso es principalmente cuando nosotros dejamos un foco prendido, entonces estamos generando mucha cantidad de CO2, ¿ok? ¿Cuáles son los riesgos a la salud? Bueno, tenemos infecciones respiratorias, cáncer pulmonar, enfermedades cardíacas por el ozono principalmente, y por el metano también aumento de la temperatura, ¿no? Bueno, esto también tiene un efecto en los corales, el CO2, porque acidifica los océanos y lo que hace es empezar a disolver los corales. Y esto es un problema bien, bien grave, porque pues de tener, ¿no?, esta imagen, pasamos a tener esta imagen, ¿no?, donde se mueren los corales o se disuelven. Bien, con esta información en mente, la actividad integradora 2 tiene el propósito de identificar el impacto de las acciones cotidianas en las que existe consumo de recursos bióticos que causan el efecto invernadero para proponer acciones que reduzcan la huella ecológica. ¿Qué van a realizar? Como paso 1, identificar las características de los seres vivos. Van a leer estos dos artículos, por favor van a hacer un resumen de ellos. Una vez que se tenga eso, van a hacer una tabla de registro donde se considere por día, aquí están los días de la semana, ¿cuál es la proteína que consumen? Ya sea huevo, pollo, pavo, la proteína pecuaria. Y también hay otras en la plataforma, los checan por favor, ahí las colocan. Y también los gramos consumidos por proteína. Van a colocar la cantidad de gramos consumidos, ¿sale? Después, el paso 3, van a elaborar dos gráficas. Una por gramos de proteína por día. Les dejo este ejemplo en Excel. Van a elaborar una gráfica de barras en el cual pongan aquí el huevo, pollo, carne. Si no consumen pollo o no consumieron el día jueves, pues lo dejan así. Pero aquí es por día, ¿no? En este caso martes, jueves y viernes. Son 3 días. Entonces ponen ahí el consumo que tuvieron en cada día, ¿sale? Y después ponen el total. Es decir, el total de gramos de proteína, ¿sí? Y posteriormente van a colocar otra gráfica del consumo por tipo de proteína, ¿no? Entonces aquí es por tipo de proteína. En el caso del pollo, del queso, del cerdo y de la res, van a colocar una gráfica en donde coloquen, pues, del pollo cuánto consumen. En el caso, pues, del pollo, en este caso, son 50% de pollo,
en su dieta, 10% de res, 15% de cerdo y 25% de queso, ¿sí? Entonces son dos gráficas ahí. Después van a hacer el cálculo que es muy sencillo, está súper sencillo con la información que tienen aquí. Por ejemplo, en el caso de 1 kilo de huevos se producen 4.8 kilogramos de CO2, ¿sale? Si yo consumí 0.5 kilogramos de huevo en esos días, pues ¿cuánto es lo que produje de CO2? Pues nada más hace una regla de 3, ¿no? Se multiplica este por este sobre este, ¿sale? Y obtenemos la producción de CO2 en mi caso particular, ¿sale? Así lo hacen con el pollo, así lo hacen con el cerdo o con el queso, ¿sí? Aquí está la información de cuánto se produce por cada tipo de proteína, por 1 kilo de cada una de estas, ¿sale? Finalmente van a realizar un cartel de divulgación donde integren las gráficas que hicieron de su registro. Es un cartel en PictoChart o en Canva y van a colocarlos de forma así como estética, ordenada. Las gráficas, posteriormente abajo el impacto de algunas actividades humanas, como el consumo de proteína en el efecto invernadero, ¿sí? Considerando las lecturas del punto 1. Entonces, con las lecturas van a colocar información. Recuerden no colocar mucho texto. Coloquen algunos renglones e imágenes, ¿sí? Y esto tiene que ver, bueno, con las lecturas que leyeron. Posteriormente, características del efecto invernadero, más o menos lo que les comentaba del efecto invernadero, qué características tiene, por qué no sale la radiación, etcétera. Es decir, la descripción de lo que es el efecto invernadero. Y posteriormente, 3 acciones que permitan reducir la huella ecológica en tu comunidad. Ahora aquí ya, ahí van las acciones. ¿Qué acciones pueden tener para reducir la huella ecológica? Les coloqué en el foro de novedades un archivo en el cual vienen las acciones para reducir la huella ecológica, ¿sale? Entonces ustedes pueden leerlas y si coinciden con las que ustedes pueden hacer, pues adelante, ¿sale? Ahí las colocan, 3 acciones mínimo. Y bueno, esto ya lo hacen en Canva, en PictoChart. Yo les recomiendo PictoChart, es un buen programa. Y el punto 6, integrar en un procesador de textos, la portada, el enlace del cartel y una conclusión, ¿sale? Sobre la importancia, pues, que tiene reducir tu huella ecológica. Aparte les coloqué una calculadora para que vean, en el caso del transporte, en el caso de cómo están consumiendo agua, en el caso de los residuos sólidos que genera su familia, pueden calcular. Y ahí hay unos estándares, calculan y bueno, se comparan a ver cómo andan. Ahí se las dejé en el foro de novedades. Ahí si quieren hacer el ejercicio, pues adelante. Y ya, ¿no? Lo guardan en su equipo y lo mandan, ¿sale? Y estas serían las actividades de esta semana. Les dejo aquí las referencias. Y como pueden ver, pues no están tan complejas, ¿no? En realidad, pues no sé si a ustedes se les hacen complejas o no. Por favor, en este momento abran sus micrófonos. Y ahora sí pueden realizarme las preguntas. Tenemos 4 minutos. Adelante, con toda confianza. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ninguna duda, Profesor. solo el tipo de letra, no hay problema. No hay problema. En ese caso, el tipo de Sin letra, dudas, pues, maestro. Arial 12 les recomiendo. Buen día, profesor. Soy Ofelia. Adelante, Ofelia. Sí, Ofelia, adelante. Mi pregunta es, yo tuve problema para ingresar a la sesión, ya entré casi a la mitad de esta sesión. Ok. Entonces, ¿va a quedar grabada? ¿No va a quedar grabada? Para la parte de la actividad integradora 1 quedé a la mitad. No ingresé a tiempo. No te preocupes, todas las sesiones se van a quedar grabadas. Yo voy a colocar el link en YouTube y ahí va a quedar grabada en el foro de novedades. Sin problema. Mi internet anda fatal, ¿eh? No, sí. Sí, A veces tengo problema con el internet. ese es el problema de siempre. Pero no se preocupen, va a quedar grabada. ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro la información? Adelante, No, profesor. adelante, Carmen. Ok. Perdón. Profesor, en la actividad 2, por ejemplo, en la tabla donde dice que tenemos que poner el cálculo si comemos carne, pollo o res, por ejemplo,
Yo en lo personal es una vez a la semana de cada cosa. Ujú. Y los otros días, pues, son verduras y legumbres y cosas así. Ahí, ¿cómo le podría yo hacer? Ujú. En el caso, ajá, ¿Incluyo las legumbres y las verduras? no, en el caso de que no comas tu carne por tu dieta y demás, lo que van a hacer es preguntar a un familiar que sí lo haga, ¿sí? Ah, Entonces la ok, información de ellos la van a colocar como si fuera suya, ¿ok? perfecto. Gracias, Vale. profesor. ¿De qué? Adelante, Luz, un minuto. Sí, gracias, profesor. En la actividad integradora 1, en la tabla de monitoreo, ¿cuántas actividades por día debemos registrar? En la tabla de monitoreo son 2 actividades. Ah, no, sí. Son 2 actividades que tienen que registrar por día, pero ustedes pueden registrar ¿Son más. 2 por día? Ajá, a mí no hay problema, ustedes pueden registrar más, ¿sale? Ah, ok. No hay un límite. No. Ok, Perfecto. ¿Alguien gracias. más? Ya nos queda un minuto. Si no hay alguien más, para que no quede cortada la grabación, pues yo me despido. De todas formas, si quedan dudas, mándenmelas, por favor, ¿sí? Por el chat y ahí nos vamos contestando, ¿vale? Sí. Sí, muy bien. Ok, Muchas gracias, gracias, maestro. profesor. Muy bien. Sí, maestro, muchas gracias. Cuídense Que mucho. tenga bonito día. Nos Y vemos. gusto en luego. conocerlo. Bonito día, igualmente Buen día. ustedes. Buen día para Gracias, hasta todos. luego. Hasta Gracias, luego. Hasta profesor. luego. Gracias, hasta luego. Bye.